quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Quién de ustedes ha visto un rey en su vida? ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de ver un rey? Hay gente que ha tenido esa oportunidad viendo a la reina de Inglaterra. Quedan pocos reyes, según el mundo, y hay gente que ha querido ver un rey real. Y yo les pregunto, ¿quién ha visto un rey en su vida? Si nunca lo ha visto, hay una manera muy fácil que puede hacerlo. Puede ver a su alrededor, puede ver a la par suya, y el hermano que está a la par suya es un rey y un sacerdote. Se pueden presentar con ellos. Hola, mucho gusto, soy el rey Balmores, soy el rey Francisco, soy el rey Roberto, soy el rey Nelson. Ahora, si les da risa, yo espero que la risa sea del gozo de que eso es verdad, no del gozo de que es una broma. De hecho, la Biblia dice claramente algo que todos hemos leído, Apocalipsis 5, dice el 5:10, dice, los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Miren qué curioso. También Apocalipsis 1 dice, y nos hizo, aquí está hablando Juan el amado, habla de todo judío y gentil que ha nacido de nuevo, le ha entregado su vida, ha rendido su vida a Yeshua. Nos hizo, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Ahora vuelvan a Apocalipsis 5:10, dice, los has hecho para nosotros, y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Si tú has nacido de nuevo, tú eres un rey y un sacerdote. Y dice la Biblia que reinará sobre la tierra. Noten que ahí el verbo, les pregunto, ¿está en pasado, en presente o en futuro? Está en futuro. Reinarán sobre la tierra. Ok, eso se refiere al milenio, ¿verdad? ¿Todos convenimos en que se refiere al milenio? Bien, se refiere al milenio. Cuando tendremos una autoridad espiritual increíble, el lobo morará con el cordero, también el loro morará con el perro y con el gato, y habrá una gran paz. La tierra será llena del conocimiento del Eterno, como que dice la Biblia, como las aguas cubren la mar. Habrá una gran bendición. Nadie enseñará al Eterno, enseñará, cada uno conoce al Eterno, todos lo conocerán. Y habrá un reino dado a los santos, el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, creo que todos hemos leído este verso, un verso que yo alguna vez lo leí y que me disparó hace poco, que leía otra vez la Biblia, estaba leyendo el libro de los Romanos. Este verso lo había leído hace tiempos, cuando leí toda la Biblia, acababa de convertir, seguro que lo leí, me recuerdo que lo leí, porque estaba subrayado en la Biblia, pero se me había olvidado este verso. Ese verso maravilloso está, Romanos 5:17. ¿Tienen Romanos 5:17? Hay tres palabras que Pablo repite una y otra vez en Romanos 5, no los vamos a ver todos. Uno es la palabra uno, a cada rato dice uno, la otra es reinar y la otra es mucho más. Miren el verso Romanos 5, dice, ¿por qué es importante? Vean, porque si por la transgresión del uno, Adán, reinó la muerte por medio del uno, mucho más, oiga, reinarán en vida por uno, Yeshua el Mesías, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjense lo que dice este verso. Apocalipsis 5:10 dice que todo nacido de nuevo reinará en el milenio, ¿verdad? Reinará, futuro. Pero Romanos 5:17 no habla del milenio. Dice reinarán ¿dónde? En vida, aquí, no en el mañana, no en el tiempo escatológico, sino hoy, en este mismo momento, reinarán en vida. Lo cual me llevó este verso, porque saltó casi de la Biblia, me impactó, reinarán en vida. Yo siempre había tenido presente Apocalipsis, reinarán en el milenio, pero no reinarán en vida. Y me hice la pregunta,
La mayoría de creyentes reinan en vida. Se podría decir eso. Ahora, reinar en vida, quítese la imagen mental de reinar en vida estando en un sofá con alguien que le esté dando aire, con dos piñas coladas y con una bolsa de dinero. No ese es el concepto de reinar en vida. Ahora usted mira, entonces, ¿qué sí es? Bueno, quiero darle 6 preguntas para que se las conteste. Para que las contestemos nosotros. Yo me hice estas 6 preguntas para ver si yo reinaba en vida. La Biblia dice que yo debería de reinar en vida. No necesariamente estoy reinando en vida, pero debería. Potencialmente dice la Biblia que por medio de Yeshua reinarán en vida. Por medio del uno, Adán, reinó la muerte. Y ahora por medio de Yeshua reinarán en vida. ¿Quiénes? Los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Bien, primera pregunta para escudriñarnos a nosotros mismos. Estas preguntas no hay que hacerlas de nadie más, sino de mí mismo. Pablo dice, escudriñar a los hermanos. ¿Dice eso Pablo? No. Escudriñar ¿a quiénes? A vosotros mismos, si estáis en la fe. Bien, primera pregunta. ¿Es nuestra vida, o tu vida, o mi vida, como quieran, el pronombre que quieran, es nuestra vida caracterizada por el gozo? Es decir, ¿tenemos plenitud de gozo? Esa es la primera pregunta. Segunda, ¿tienes una vida en abundancia como el Mesías prometió? Yo he venido a que tengan vida, y vida ¿cómo? En abundancia. Tercera pregunta, las personas al oírte, al verte, por pocos minutos, ¿pueden ver algo sobrenatural en ti? Algo que no se explica de manera natural, sino que todo el mundo sabe que hay algo más allá de lo natural en ti. Cuarta pregunta, ¿es tu vida estable, espiritual, emocionalmente, a pesar de las tormentas de la vida, como lo prometió el Maestro? Aquella persona que oye mis palabras y las hace, las compararé a un hombre sabio, que vino lo que le vino, pero ¿cómo estaba su casa? Estaba estable, no la derribaron. Quinta pregunta, ¿tú puedes decir que estás andando en victoria, como dice 2 de Corintios, y que es una realidad práctica en tu vida y que eres más que vencedor? Sexta pregunta, ¿oras con autoridad espiritual? Esas son las 6 preguntas. Si la respuesta a las 6 preguntas es sí, entonces es muy probable que estemos reinando en vida. Y si usted es uno de esos, qué bendición, yo bendigo al Eterno. Yo conozco un par de esos, conozco un par de personas. Inmediatamente me viene a la mente Marcos Espaciano. Yo diría, yo les dije que no hiciéramos estas preguntas de otros y no solo de mí, pero lo voy a hacer de él para ilustrar un buen ejemplo. Yo diría que de él se puede contestar sí, así, a esas 6 preguntas. Inmediatamente, 6 preguntas. Lo diría también del doctor Ketriel. Ahora, idealmente todos deberíamos de reinar en vida. La pregunta es, ¿por qué no todos lo hacemos? ¿Por qué no estamos reinando en vida? Hay un verso que dice, somos más que vencedores. ¿Han oído ese verso? Muy bonito. Romanos 8, si mal no recuerdo, Romanos 8:37. Pero dice, ¿cómo? Lo de ser más que vencedor no es automáticamente. Está en Romanos 8:37. Al contrario, en todas estas cosas, o sea, en tribulación, angustia, persecución, hambruna, desnudez, peligro, espada, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. En otras palabras, no somos más que vencedores de manera automática. Si el Mesías está viviendo su vida en nosotros, si podemos decir lo mismo que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive ¿quién en mí? El Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En ese momento soy más que vencedor. Si no, no soy más que vencedor. O bueno, potencialmente sí. ¿Por qué la mayoría de nosotros no se cumple el dicho de Pablo? Reinar en vida. ¿Quisiéramos reinar en vida, amados hermanos? Amén. ¿Creen que sería bonito reinar en vida? Imagínate una vida
en donde la reacción natural, inmediata, así, sin esforzarte, que te salga naturalmente ante las dificultades sería la fe. Ante las personas insoportables, la paciencia. Ante la vida en general, el gozo. Una vida de autoridad espiritual. ¿Quisieras esa vida? ¿Cuántos quisieran esa vida? ¿Cuántos quisieran esa vida? Les pregunto porque si no la quieren, no se la van a dar. Yeshua lo decía. Le dijo a un hombre, ¿quieres ser salvo? Le dijo. ¿Qué pasa si el hombre decía no? O si se quedaba callado. El Mesías siempre andaba preguntando, ¿quieres ser salvo? ¿Qué quieres que te haga? Cada alma tiene una llave que solo Él, fíjense qué curioso, Dios le ha dado a cada persona una llave para poder abrir su propia alma y decidir lo que quiere que entre ahí. Nadie puede hacerlo. La congregación no puede hacerlo por nosotros. Nadie. Nuestros padres, nuestros amigos, nadie. Solo nosotros. ¿Y por qué no reinamos en vida? Es la pregunta. Bueno, quizás nos pasa lo mismo que los esclavos que Lincoln liberó. Abraham Lincoln fue el presidente que firmó la emancipación de los esclavos norteamericanos. Él firmó, y hay una fecha específica. Se declaró que a partir de esa fecha no había más esclavos en Estados Unidos. Ahora, adivinen qué, meses después aún habían personas sirviendo a los antiguos amos. ¿Por qué razón? Ya Lincoln los había liberado. Eran legalmente libres ya. ¿Por qué era que no eran libres? Por dos razones. La primera, un grupo no sabía, no se habían enterado. Fíjense qué curioso, los amos no querían liberar a los esclavos. Entonces dijeron, bueno, Lincoln ya los liberó, pero si podemos hacer que los esclavos no se den cuenta, no les llegue la noticia, pueden seguir trabajando para nosotros. Y siguieron trabajando por meses, porque no lo sabían. ¿Saben cuál era el segundo grupo? El segundo grupo es más trágico. El segundo grupo oyó que Lincoln había liberado a los afroamericanos. Pero oigan, decían que era too good to be true. Era demasiado bueno para ser verdad. No lo creían. Decían, bueno, eso es mentira, ¿qué nos van a andar liberando? Siempre hemos sido esclavos, somos esclavos y vamos a morir como esclavos, decían ellos. Muy bello para ser verdad. Yo espero que ninguno de nosotros, mientras leemos lo que dice la Biblia, no digamos como ellos. Que nunca llegues a la Biblia pensando, esto lo dice la Biblia, pero es demasiado hermoso para ser verdad. En realidad no es cierto. El pecado de incredulidad es grave. Tener incredulidad a la Biblia es grave porque en pocas palabras lo que estás haciendo al ser incrédulo es decirle a Dios mentiroso. Estás diciéndole, Dios, tu palabra dice así, pero no te creo. Tú mientes en tu palabra. Y eso es un gran pecado, decirle mentiroso a Dios. Te puedes imaginar, es algo terrible. Y yo espero que el Espíritu del Eterno ponga fe en nuestros corazones y abra los ojos de nuestro entendimiento por su gracia, mientras vemos lo que la Biblia dice. La verdad no te hace libre a menos que la conozcas y la creas. Conoceréis la verdad, dijo el maestro, y la verdad os hará libres. Noten lo primero, conoceréis la verdad. ¿Qué tal si no la conozco? No me puede hacer libre. ¿Y qué tal si la conozco pero no la creo? Tampoco puede hacerme libre. Así como estos esclavos que decían, bueno, Lincoln dicen que firmó algo, pero too good to be true, demasiado hermoso para ser verdad. Y es terrible tener eso. Ahora, la Biblia muestra claramente que todo creyente debería de tener autoridad espiritual para poder reinar en vida. Yeshua le ha dado a la congregación la posibilidad de reinar en vida. Aquí Pablo lo dice en Romanos 5 y también lo dice Efesios capítulo 2. Sigan conmigo ahí.
Pablo dice que Yeshua fue puesto muy por encima de toda potestad, de todo principado. No lo vamos a leer todo, pero sería bueno que leyera Efesios todo el capítulo 1. Vean lo que dice en el verso 1:20, la cual operó en el Mesías resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Oiga, todo está sometido al Mesías. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bien, casi ningún creyente tiene problemas con esa parte. Ahora, la Biblia enseña que debido a que todas las cosas están sometidas al Mesías, y nosotros somos el cuerpo, el Mesías, automáticamente esas cosas también están sometidas a nosotros. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quiénes? A la congregación, la cual es su cuerpo. En otras palabras, la autoridad de Yeshua no solamente es de él. Nosotros somos el cuerpo del Mesías. ¿Él es qué, dice Pablo? La cabeza. Entonces, imagínense, Pablo describe al Mesías como la cabeza de un cuerpo espiritual y nosotros somos ese cuerpo. Y lo que le ha sido sujeto a él, le ha sido sujeto también al cuerpo. Nosotros podemos tener, y de hecho la Biblia enseña, que deberíamos tener autoridad espiritual, orar con autoridad, predicar con autoridad, testificar con autoridad, vencer el pecado por autoridad, resistir al diablo con autoridad. Todo eso la Biblia nos dice. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no todos vivimos en esa esfera? Y yo me encontré esto que me sorprendió. ¿Saben qué fue lo que me sorprendió? Encontrar las dos cosas que sorprendieron al maestro. Las únicas dos veces en la Biblia que dice estas palabras. Miren las palabras que están. Y Yeshua se maravilló. Esa frase solo aparece dos veces en los evangelios. Yeshua se maravilló. Algo que lo asombró. Algo que Yeshua dijo, ¡wow! Fueron dos cosas lo que lo asombraron. Y quiero ver hoy una de ellas, Lucas 7. Lucas 7. Este es un verso muy importante. En primer lugar, porque es una de las pocas veces, solo dos veces, se dice, y Yeshua se maravilló. Cuando la mujer sirofenicia le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, Yeshua le dijo, grande es tu fe. Pero no se dice, y Yeshua se maravilló. Solo aquí y en otra ocasión. Lucas 7, véanlo conmigo. Ustedes conocen más o menos la historia, pero la vamos a repasar rápidamente. Cuando completó, Lucas 7:1, cuando completó, ¿los tenemos todos, amados hermanos? Lucas 7:1 dice, cuando completó todas sus palabras a los oídos del pueblo, entró en Cafarnaúm, el siervo de cierto centurión, a quien éste estimaba mucho, estaba enfermo, ¿y qué dice? A punto de morir. A punto de morir. Fíjense qué curioso. Y al oír acerca de Yeshua, envió a él unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera y sanara a su siervo. Presentándose pues ante Yeshua, le rogaban insistentemente diciendo, es digno que le concedas esto. Ama nuestra nación, y él mismo nos edificó una sinagoga. Es decir, este centurión era temeroso de Dios, ¿verdad? Porque había mandado edificar una sinagoga. No era un gentil que ignoraba del Dios de Israel. Él sabía del Dios de Israel, amaba al pueblo judío y había edificado una sinagoga. Yeshua fue con ellos. Ahora, eso no es lo que asombró a Yeshua. Noten que eso no es lo que lo maravilló. Yeshua fue con ellos, pero cuando ya distaba mucho de la casa, el centurión envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual, ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero dilo de palabra y será sano mi mozo. Miren qué curioso. Él le dice,
no vengas, yo no soy digno de ti, pero tú puedes dar la orden y mi mozo será sanado. Porque también yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados bajo mi mando, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír estas cosas, Yeshua, ¿qué dice? Se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo, ni aún en Israel hallé una fe tan grande. Y al regresar a la casa que habían sido enviados, hallaron que el siervo estaba con buena salud. Miren otra vez que Yeshua se maravilló. Está en Marcos capítulo 6. Ahora, en la ocasión pasada se maravilló y hoy otra vez se maravilla. Ahora, la vez pasada en Lucas 7 se maravilló por algo bueno. Aquí se va a maravillar por algo malo. Miren lo que dice. Marcos está en Nazaret. Esta era la gente que había crecido con él, sus amigos de la infancia, la gente que lo conocía bien. Y dice 6:5, no podía hacer ahí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y miren, y estaba maravillado, es la misma palabra que aparece en Lucas 7. Estaba maravillado. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Y así recorría las aldeas de los alrededores enseñando. Fíjense lo que maravillaba a Yeshua. ¿Saben lo que maravilla a Yeshua? La fe. Ya sea la fe grande o la ausencia de fe. Él decía, ¿cómo pueden ser tan incrédulos? ¿Cómo pueden ser tan incrédulos? ¿Cómo pueden ser tan incrédulos? ¿Qué diría el maestro de nosotros, amados hermanos? Se maravillaría de nuestra fe o de nuestra incredulidad. Ahora, no solamente es de la fe que se maravilló el maestro, sino de un principio que es el principio de toda la autoridad espiritual. Y lo dijo el centurión. El centurión fue el que le dio en el clavo. Y es la clave, fíjense, este es el principio clave de cómo tener autoridad espiritual, de cómo reinar en vida. Está aquí, lo descubrió el centurión, por eso asombró al maestro. El maestro dijo, este señor ya lo captó bien. Él sí lo entiende. En Israel no han entendido esto, no he encontrado fe tan grande en Israel. Fíjense que el centurión, él explica la razón de por qué tiene tanta fe. Él lo explica. Él dice, hay un porqué o un debido a. Miren lo que dice Lucas 7. No soy digno de que entres en mi casa, por lo cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero di la orden y será sano mi siervo. ¿Ok? ¿Consideran que esa es una gran fe? Sí, ¿verdad? Una fe increíble. Pero él explica, el centurión aquí después explica cómo es que llegó a la conclusión. ¿Qué fue lo que lo ayudó a tener esa fe tan grande? Hay un porqué en el verso 8. ¿Ya vieron ahí? En el verso 7, 8 dice, porque, o sea, él va a explicar de dónde saca la fe. Bueno, ahí en la versión textual dice aún yo. ¿Cómo dice la Reina Valera? El verso 8. Porque, oigan, él también es clave. Él también es clave aquí. Porque yo también, fíjense lo que dice, soy hombre bajo autoridad. Fíjense qué es lo primero que él menciona. Él no dice, yo tengo fe que si tú das la orden, mi hijo va a sanar. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que tú tienes autoridad y tú, si dices la orden, así como yo tengo autoridad, yo digo a alguien, ve y va, y vengo y le digo al otro, ven y viene. Él no dice eso, menciona algo antes. Miren la secuencia. Porque yo también, así como tú, Yeshua de Nazaret, noten que él dice yo también. Según el centurión, Yeshua y él tienen algo en común. Yo también, como tú y yo tenemos algo en común, dice el centurión.
¿Qué es lo que el centurión ve que Yeshua y él tienen en común? Yo también soy hombre bajo autoridad. Y por tanto, como estoy bajo una autoridad superior, como estoy sometido a una autoridad superior, entonces tengo autoridad. Y entonces tengo soldados bajo mi mando y digo a este va y a este viene. Y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Esta es la clave para entender la autoridad espiritual y que el centurión entendió. La clave para tener autoridad es estar bajo autoridad. La autoridad siempre viene de arriba hacia abajo. Ahí fluye. La autoridad, ¿qué es autoridad para empezar? Autoridad, hay una gran diferencia entre autoridad y poder. Autoridad es el derecho legal que se le confiere a alguien para actuar. Cuando un policía llega a la casa, toca la puerta, digamos estás en Estados Unidos y llega un policía. Te toca la puerta y dice, hola, soy John Smith, abra la puerta. ¿Abrirías la puerta? No. ¿Qué hace el policía? El policía toca la puerta y dice, esta es, ¿qué? La policía. Abra la puerta. ¿Qué dice el policía inmediatamente después? En nombre de la ley. En nombre de la ley. En otras palabras, ¿por qué le vas a abrir la puerta? ¿Solo por él? No. Es porque ese hombre está bajo una autoridad increíble. Lo que respalda la placa que tiene ese hombre, la placa que tiene aquí, ¿verdad? En el pecho, lo que respalda la placa que tiene este hombre es todo el departamento de policía de la ciudad. Si tú no le abres la puerta, te has metido en problemas no con esa persona, te metiste en problemas con el departamento de policía. Y supón que esta persona diga, a mí no me importa el departamento de policía. ¿Quién respalda la autoridad del departamento de policía? La milicia del Estado. Y si este hombre se quiere rebelar contra la milicia del Estado, ¿quién respalda a la milicia del Estado? La respalda la Guardia Nacional. En otras palabras, fíjense toda la autoridad que tiene ese hombre en esa placa. En esa placa, solo con decir en nombre de la ley, él tiene una gran autoridad. Ahora, supongan que yo voy y le digo, Isaac Bonilla abre en nombre de la ley y yo no soy policía. ¿Yo puedo hacer eso? No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Yo no tengo autoridad, dirán ustedes. ¿Por qué no tengo autoridad? Porque yo no estoy bajo autoridad. La policía del Estado no me respalda a mí. Yo no me he sometido a eso. No he pagado el precio. No soy un policía. Y el centurión le dice a Yeshua, rabino Yeshua de Nazaret, yo sé tu secreto. Yo ya te estudié bien a ti. Yo conozco al Dios de Israel. Y yo sé algo de ti. Tú eres un hombre bajo autoridad. Tú eres un hombre sumiso a Dios. Tú estás sometido a las autoridades que están sobre ti. Y como estás sometido, como estás bajo autoridad, tú tienes una gran autoridad. Tú no eres un rebelde. Tú estás sometido. Ahora, entendemos lo que dice. Vean, a la luz de eso, leamos otra vez Lucas 7:8. Porque yo también, al igual que tú, Yeshua de Nazaret, soy un hombre bajo autoridad. Vean qué es lo primero que él dice. Yo no sé ustedes, yo no me había dado cuenta de eso. Yo lo había leído este verso muchas veces. Y siempre yo pensaba que la lógica del centurión era la siguiente. Yeshua, di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque yo también tengo autoridad. Y cuando le digo a alguien, hace tal cosa, él la hace. Se me había olvidado que antes de llegar a la autoridad que el centurión tenía, el centurión mencionó algo antes. ¿Qué es lo que mencionó? Yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo sé por qué tú, Yeshua de Nazaret, tienes autoridad. La razón de tu autoridad es que tú eres un hombre que está bajo autoridad. Y aquí viene la clave para tener autoridad. ¿Saben cuál es la clave para tener autoridad espiritual? Sobre todo poder del enemigo. Autoridad espiritual, ¿cuál es la clave? Está en una palabra.
una palabra que tiene la fuerza espiritual más grande del universo. Un científico húngaro y otros dos aplicaron la teoría de la relatividad de Einstein y lograron dividir el átomo. Y empezó la era nuclear, la era atómica. Un gran poder que nunca la humanidad había conocido. ¿Saben que hay un poder todavía más grande? Un poder más grande que la bomba atómica. Y es el principio para tener autoridad espiritual. Es una palabra que el mundo detesta. Es más, desde los últimos 70 años, todos los que estamos aquí vivimos en un mundo que sin que nos demos cuenta, desde que somos chiquitos, nos programó para odiar esta palabra. La odiamos. Es esta palabra, sumisión. Esa es la palabra. La palabra, la clave para tener autoridad. Nadie, Yeshua, Hashem, nadie te puede dar autoridad espiritual si tú no estás sometido a la autoridad. Busqué también algo de guía en los grandes maestros del pasado en este verso. Y esto es lo que dice el gran Adrian Rogers. Esto yo diría que es el principio Adrian Rogers de la autoridad. Miren cómo dice: no puedes estar sobre las cosas que Dios ha puesto debajo de ti hasta que estés bajo las cosas que Dios ha puesto sobre ti. ¿Lo oyeron bien? Lo voy a repetir si lo quieren copiar. No puedes estar sobre las cosas que Dios ha puesto debajo de ti hasta que estés sometido, estés bajo las cosas que Dios ha puesto sobre ti. Ninguno de nosotros, amados hermanos, puede tener autoridad sobre algo si primero no estamos bajo la autoridad superior. Eso es lo que discernió el centurión. Yo sé por qué tú tienes la autoridad de decirle a la enfermedad, ve. Yo sé de dónde viene tu autoridad, Yeshua. Tu autoridad es que tú estás sometido a una autoridad superior. ¿Quién es el hombre más sumiso que ha habido en este mundo, amados hermanos? ¿Quién es el hombre más sumiso que ha existido? Yeshua. ¿A quién estaba sometido él? No solamente a Dios. Miren a cuántas cosas estaba sometido el maestro. Obviamente al Padre, ¿verdad? Juan 5 dice lo siguiente. Juan 5:30, verso clave, dice: no puedo yo hacer nada de mí mismo. Yo no sé usted, pero esta es una de las frases más sumisas que yo he encontrado en toda la Biblia. No puedo hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. Yeshua estaba sometido a Dios, pero no solamente estaba sometido a Dios, estaba sometido a la guía del Espíritu Santo. Marcos 1, véanlo conmigo. Esto es todas las autoridades que Yeshua, ¿se acuerdan? El centurión le dice: tú eres un hombre bajo autoridad. Ahora vamos a ver todas las autoridades a las que Yeshua estaba sometido. No a regañadientes. Eso no es sumisión. Marcos 1, verso 12. Fíjense, en el verso 10, el Espíritu descendió hacia él sobre paloma. Vean el verso 12. Enseguida el Espíritu, ¿qué? Lo impulsó al desierto. ¿Cómo dice la Reina Valera, por cierto? No revisé la Reina Valera. Reina Valera 61:12, ¿cómo dice? Luego el Espíritu lo impulsó al Gracias, desierto. ok. En la textual dice lo impulsa. Fíjense cómo. Esta es una de las maneras que el Espíritu Santo guía a los creyentes. El Espíritu te da impulsos, impresiones. El Espíritu Santo pone impresiones, no son verbales, solo es una impresión fuerte en tu espíritu de hacer algo. Algunas veces no solamente el Espíritu te da impresiones, no solamente te impulsa, sino también te da conocimiento. Miren lo que dice Marcos 2,
Este verso yo lo había pasado por alto y en esta última semana estoy leyendo todo el Evangelio de Marcos. De hecho, ¿saben que si leen un capítulo de Marcos van a leerlo en un mes 2 veces? Casi. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16 capítulos. En 32 días lees 2 veces el Evangelio de Marcos. Así que nunca digas, no me queda tiempo para leer la Biblia. 5 minutos, menos de 5 minutos un capítulo. Bien, miren la gran bendición de este verso. Marcos 2:7. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Miren lo que dice. Al instante, sabiendo en su espíritu, Yeshua, que cavilaban de este modo, les dice, ¿por qué caviláis estas cosas en vuestros corazones? Así, bueno, la versión textual dice, percibiendo Yeshua en su espíritu. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Alguien rápido? Conociendo luego Jesús en su espíritu. Conociendo en su espíritu. El Espíritu Santo te da conocimiento sobrenatural. Allá se habla de impulso, una impresión del Espíritu. Y Yeshua estaba sometido al Espíritu, a la guía del Espíritu Santo. Tercera cosa a la que Yeshua estaba sometida, a la palabra de Dios. Yeshua dijo en Juan 10, la palabra de Dios no puede ser, ¿qué? Quebrantada. Cuarta cosa a la que estaba sometido Yeshua, a sus padres. Lucas 2, vean lo que dice, Lucas 2:57. Lucas 2:57. Perdón, 51. ¿Alguien lo pudiera leer? Lucas 2:51. Y descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. Imagínense. Este hombre es el verbo de Dios hecho hombre. Y tenía ¿qué cosa? Sumisión a sus padres. Estaba sujeto a ellos. Quinta cosa, él estaba sometido a las autoridades civiles. No a las buenas, a las malas de hecho. A Herodes Antipas y a Pilato. Miren lo que dice Juan, por ejemplo. Pilato le dice algo al maestro. Juan 19, 9. Juan 19, 9. Pilato lo interroga por segunda vez y le dice, entró otra vez en el pretorio y le dice a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Fíjense esa pregunta. Pilato no podía descifrar a este hombre. Había visto insurrectos en toda su vida. Pilato había mandado a matar miles en su vida. Y este hombre no lo podía discernir. De hecho, Pilato le tenía miedo. Había una pureza en ese hombre que le daba miedo a Pilato. Verlo le daba miedo. Y le dice, ¿de dónde eres tú? Pero Yeshua, ¿qué? No le dio respuesta. El profeta Isaías había dicho que él iba a ir como un cordero, ¿cómo? Mudo. Y no se defendía de los ataques injustos. Pero Pilato usó, oigan lo que dice, Pilato, después de que no le responde, Pilato apela a su autoridad. Y le dice, entonces le dice Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte. Pausa. Si tú crees que Yeshua era un rebelde, ¿cómo crees que hubiera contestado? Vos sos un hijo del diablo y no tenés ninguna autoridad. ¿Quién sos vos? Eso diría un rebelde. Miren lo que dijo Yeshua. Ninguna autoridad tendrías. O sea que, implícitamente, ¿qué reconoce el maestro? Que Pilato tiene autoridad. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada. ¿De dónde? De arriba. Por esto el que me entregó a ti tiene mayor pecado. En otras palabras le dice, el que me entregó a ti, ese tiene un mayor pecado de lo que tú vas a hacer. Pero está sometido a él. Caifás, el sumo sacerdote malvado de los saduceos, una autoridad terriblemente corrupta, lo interrogó y Yeshua no le respondía.
Y entonces Caifás apeló a su autoridad y le dijo: Yeshua ben Yosef, te hago jurar, te conjuro que nos digas si eres tú el Hijo de Dios. En el momento que Pilato, que Caifás, como es el sumo sacerdote, tiene la autoridad de Dios, le dice: te conjuro. Yeshua no puede quedarse callado. Si se calla es un rebelde. Y él no es un rebelde. Y en ese momento Yeshua contesta y le dice: tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre venir con gran poder y gran gloria a la diestra del poder de Dios. 5 cosas a las que Yeshua estaba sometido. Y aquí viene el segundo principio de Adrian Rogers de la autoridad. Es este: Dios no da autoridad de reino a los rebeldes. Ese es el principio de Adrian Rogers. ¿Quieres tener autoridad? Entonces, bajo ningún concepto puedes tener un espíritu rebelde. Noten que yo hago puntualizo en esto: espíritu rebelde. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se puede desobedecer a una autoridad, pero sin un espíritu rebelde. Cuando esa autoridad está haciendo algo flagrantemente contra la voluntad de Dios, tú puedes desobedecer. Es más, no puedes desobedecer. No solamente puedes desobedecer, debes desobedecer, pero no con un espíritu rebelde. Es más, se puede obedecer con un espíritu rebelde y se puede desobedecer sin un espíritu rebelde. La clave está en el espíritu. ¿Se acuerdan del famoso chiste? Les comenté un chiste una vez. La mamá le estaba diciendo a un niño: sentate, le decía. Y el niño se quedó así. Sentate, te digo. El mono, sí. No, como que es el niño, ¿cómo se llama? Mateo, el niño que trae una boca parada. Empurrado, como decimos. Sentate, le dijo la mamá. Y el niño: si no te sentás, estás castigado toda la semana. Y el niño se sentó y le dijo: por dentro sigo de pie, le dijo el niño. Por dentro sigo de pie. ¿Obedeció el niño? Sí, obedeció. Ahora, ¿obedeció de manera sumisa? No. Hay una palabra en inglés que yo no sabía que existía en español. De hecho, existe. De hecho, es una palabra en inglés que han importado al español. Yo no sabía que existía. De hecho, no sabía ni siquiera que existía en inglés. En español es aquiescencia. ¿Han oído esa palabra ustedes? Yo no. Yo no había oído jamás la palabra aquiescencia. ¿Saben qué es aquiescencia? Aquiescencia, si usted la busca en el diccionario, es obedecer a regañadientes. Eso es aquiescencia. Lo que hizo ese niño es aquiescencia. Se sentó y dijo: por dentro sigo de pie. En cambio, uno puede desobedecer con un espíritu de sumisión. Desobedecer con un espíritu de sumisión. Es el espíritu la clave. El Eterno aborrece el espíritu rebelde. Dios no puede dar autoridad a un rebelde. Lo vamos a ver. Véanlo en primer libro de Samuel 15. Bueno, antes de eso, no sé cuál leer primero. Bien, primero el libro de Samuel 15. Ustedes saben lo que pasa aquí. Es Saúl. Saúl es el rey de Dios. Dios lo ha puesto. Y Saúl tiene una orden de Dios. Samuel le da una orden clara. No hay ambigüedad en la orden. No existe ambigüedad. Samuel le dijo: vas a hacer esto, esto, esto y esto, le dijo. Y Saúl desobedece. Saúl desobedece. Y Samuel llega y le dice: ¿hiciste la voluntad del Eterno? Y le dice Saúl todavía, de cara dura: sí, le dice. Miren lo que dice, primer libro de Samuel 15, 19. ¿Por qué entonces no escuchaste la voz del Eterno y te has precipitado sobre el botín?
y has hecho lo malo ante los ojos del Eterno. Fíjense qué curioso Saúl. El profeta lo está reprendiendo, lo está amonestando, y miren lo que tiene la cara Saúl de decirle esto a Samuel. Saúl respondió al Samuel: al contrario, he obedecido la voz del Eterno, y fui por el camino que el Eterno me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo ha tomado ovejas, echándole la culpa ¿a quién? Al pueblo. Yo obedecí, es el pueblo el que tiene la culpa. Pero el pueblo ha tomado ovejas y vacas del despojo, las primicias del anatema, para sacrificarlas al Eterno tu Dios en Gilgal. Respondió Samuel: se complace el Eterno en holocausto y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Eterno. He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Miren el verso 23. Yo tengo este verso, véanlo aquí. Yo lo tengo subrayado y con un puntito ahí, para encontrarlo inmediatamente. Miren el verso 23. Porque como la hechicería, como el pecado de hechicería es la rebeldía, y como la idolatría y el culto a las imágenes, la obstinación. Noten, puesto que has rechazado la palabra del Eterno, el Eterno te ha rechazado como rey. Fíjense qué curioso. Hay cuatro cosas que abren, escuchen bien esto, amados hermanos, hay cuatro cosas que abren la puerta a los demonios para actuar en tu vida. Cuatro cosas por lo menos. Pueden haber más, pero hay cuatro. La primera, hechicería. Si un creyente viene y se pone a jugar la ouija, ¿qué puerta creen que está viendo? ¿La del Espíritu Santo? No. Si un creyente va a que le tiren las cartas, a que le hagan la limpia, bueno, pero oigan lo que dice Samuel: porque como la hechicería es la rebeldía. En otras palabras, para Hashem, noten esto, amados, no sé si ustedes están tan sorprendidos como estoy yo. La Biblia dice que si yo cultivo un espíritu rebelde, eso es el equivalente a que yo juegue la ouija. Es el equivalente a que yo vaya donde los brujos. La rebeldía abre una puerta a los demonios para oprimir a un creyente. No vamos a entrar en la discusión si un demonio puede habitar en un creyente. No quiero entrar en esa discusión ahora, pero por lo menos abre la puerta. Y fíjense que es lógico esto. Esto tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué un espíritu rebelde es transar con el diablo? Porque preguntémonos, ¿quién fue el primer rebelde en el universo? El diablo. Él fue el primer rebelde. Él fue el primer rebelde. Y la obstinación es como la idolatría. Si tú eres una persona terca, necia, es como Dios te toma a ti como si fueras a ofrecer el incienso a una imagen de Buda. Ahí dice Samuel, la idolatría, el culto de imágenes es la obstinación. Amados hermanos, que el Eterno nos libre de tener un espíritu rebelde. Estás transando con los demonios. Hay las otras dos cosas que abren puerta a los demonios: es la fornicación, la impureza sexual, y cuarta, ser una persona que cultiva ser iracundo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ¿qué? Lugar al diablo. En el momento que tú te enojas, eres una persona iracunda, es como que en el mapa de tu país, tú le dijeras al diablo: no gusta tener una embajada en mi corazón aquí, un pedacito de mi corazón. No deis lugar al diablo. La rebeldía es como hechicería, y por eso Dios no da autoridad a los rebeldes. Miren lo que dice este verso, Isaías 63. Véanlo conmigo. Isaías capítulo 63, verso 9. Dice, bueno, es el verso 10 de hecho. Quiero que lo tengan todos. Isaías 63, 10. Este verso dice algo bien. Fíjense lo que revela este verso. ¿Sabes cómo puedes hacer que el Eterno sea tu enemigo? Ten rebeldía en tu corazón. Miren lo que dice. Pero ellos, ya lo tenemos todos, amados hermanos. Isaías 63, 10. Pero ellos se rebelaron, espíritu de rebeldía, y contristaron su Santo Espíritu. Por lo cual, o sea,
en respuesta a la rebeldía, el Eterno se tornó en su enemigo y guerrió contra ellos. ¿No es esto increíble? ¿No es esto terrible? Imagínense si cultivamos un espíritu de rebeldía. El Eterno dice a una persona que tiene espíritu de rebeldía: yo soy tu enemigo, yo voy a guerrear contra ti. El proverbio lo describe más o menos así: Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es eso? Si tú eres soberbio y tienes un espíritu de rebeldía, no importa qué planes hagas, tú puedes tener muchos planes para tu vida. Bueno, Dios activamente va a echar a perder todos esos planes. Dios promete eso. Es una promesa de Dios. Las promesas de Dios no solo son los versículos bonitos. Esa es una promesa de Dios. Dios resiste a los soberbios. La buena noticia es la que sigue. Pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Miren el Proverbio 17:11, lo que habla de un espíritu rebelde. Ahora ustedes me están diciendo: ¿y qué pasa si una autoridad me dice que haga algo malo? Bueno, ya vamos a ver. Hay una respuesta, pero la respuesta nunca es la rebeldía. Nunca es tener un espíritu rebelde. Proverbios 17:11. Miren lo que dice esto. Este es otro verso poderoso contra la rebeldía. La versión textual lo traduce un poco raro esto. Dice: el rebelde no busca sino camorra. Así lo traduce la versión textual. El rebelde no busca sino camorra. Por lo tanto, le será enviado un implacable alguacil. Si alguien cultiva un espíritu de rebeldía, el Eterno promete a esa persona. Bueno, no lo promete porque el libro de Proverbios no es un libro de promesas, sino de verdades generales. Pero el libro de Proverbios dice que un rebelde le va a enviar, el Eterno va a enviar un alguacil implacable. Es más, ¿saben qué pasó? En Saúl se cumplió eso al pie de la letra. En primer libro de Samuel, capítulo 15, lo que leímos, Samuel le dice: la rebeldía es como hechicería, Saúl. Estás transando con el diablo siendo rebeldes. Eso es primer libro de Samuel 15. Adivinen qué pasa en primer libro de Samuel 16. Miren lo que dice. Primer libro de Samuel 16:14. El espíritu del Eterno se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Eterno le aterrorizaba. Fíjense qué curioso. Primer libro de Samuel 15 viene la rebeldía. La rebeldía es como hechicería. Primer libro de Samuel 16, el alguacil implacable le es enviado a Saúl. Le es enviado a Saúl. ¿Saben cuál fue la última petición? Yo esto no me había dado cuenta, y preparando esto, orando, leyendo, estudiando al Eterno, me di cuenta de esto. La última petición que Caleb y Josué le hicieron a los 10 espías. La última petición fue yo lo subrayé en mi Biblia, lo tengo así, miren, le puse así: el último llamado antes del juicio. Así le puse a este verso. Números 14:9. Miren lo que dice. La última apelación antes del juicio. Después de esto, cayó el juicio de 40 años en el desierto. Números 14:9 dice: pero no os rebeléis contra el Eterno, ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos, el Eterno está con nosotros, no tengáis temor. Pero la asamblea entera hablaba de apedrearlos. En otras palabras, Caleb le dijo: no seáis rebeldes. ¿Cómo respondió la asamblea? Sí, somos rebeldes. Es más, ¿se acuerdan? Nosotros vivimos en una generación que tuvo un grupo que se llamaba así, RBD. Y cantaban una canción, decían: sí, soy rebelde. Entonces la gloria del Eterno se apareció en la tienda de reunión ante los hijos de Israel. Y si ustedes quieren conocer a una persona que por naturaleza es rebelde, solo pueden ver hasta este púlpito y lo van a ver.
Yo soy una persona que en mi carne soy rebelde. De hecho, desde el pecado, desde Adán, somos rebeldes. Y en nuestra generación somos más rebeldes todavía. Nosotros, la mayoría de aquí nacimos después del año 50, ¿verdad? La inmensa mayoría de aquí nacieron después del año 50. La mayoría de aquí somos, ya no me acuerdo cómo le llaman a estas generaciones. Yo en teoría pertenezco a los millennials, aunque yo no comulgo mucho con esa creencia, como decía el hermano. O nosotros son baby boomers. Bien, la rebeldía desde los años 40 y 50, amados hermanos, en nuestro mundo es alabada. En los años 40 y 50, en los Estados Unidos se empezó a tener una cultura que alababa la rebeldía. De hecho, en Estados Unidos se empezó a pintar la televisión en Hollywood, empezó a pintar a las autoridades como ridículos, a los padres como anticuados, como tontos, como gente que no entiende. Elvis, por ejemplo, Elvis Presley y luego los Beatles desarrollaron un estilo de vida llamado rock and roll. ¿Y cuál es el mensaje implícito de rock? Es un mensaje de desafío a la autoridad. Ese era el espíritu que había detrás de Elvis y también detrás de los Beatles. Un espíritu de desafío a la autoridad. Resistencia a la autoridad. Cuando Elvis rompía sus ropas en conciertos y la autoridad se le veía como algo tonto. Los Beatles llevaron eso a un nivel enfermizo. Luego se dio la revolución sexual. Y luego, en más o menos 70 años, en nuestra cultura occidental, nos mofamos de la idea de la sumisión. La palabra sumisión es una palabra horrible para el mundo. Es una palabra con la cual se relaciona la gente tonta, la gente que se lo van a bajar, la gente ingenua. ¿Qué es lo correcto según el mundo? Ser rebelde. Y al niño le siembran desde pequeño la rebeldía. ¿Quién es el tonto en Los Simpson? ¿Y quién es el chico cool? El chico cool en Los Simpson es Bart Simpson. ¿Quién es el tonto? Homero. ¿Quién es el otro tonto en Los Simpson? El payaso judío, que se llama Krusty. ¿Quién es el otro tonto en Los Simpson? ¿Cómo se llama el evangélico? Flanders es el evangélico. Fíjense qué curioso. El cool, el modelo a seguir es Bart, el rebelde, el que trata mal a su papá. Homero es un tonto, Flanders es un tonto, el judío es un payaso. Bien, ¿qué tal los dinosaurios? ¿Se acuerdan cuando salía el bebé? ¿Cómo se llamaba? El bebé dinosaurio. ¿Qué hacía con su papá? ¿Le daba qué? Un cacerolazo. Garfield tenía un dueño que era como el papá, que se llamaba John Bonachon. Oigan cómo se llama, John Bonachon. O sea, Juan Bueno, Juan Bonachon. ¿Qué hacía Garfield? Se aprovechaba de él. Alvin y las ardillas tienen un dueño que se llama Dave. ¿Quién es el chico cool de Alvin y las ardillas? Bueno, Alvin. Y es rebelde. De hecho, agarra a Dave de su tonto. Dave es un cero a la izquierda. Alguien que él molesta y no le hace caso nunca. Pedro Picapiedra decía: tu único amigo es la plata. Y mientras más plata tenga, más amigos tendrás. Y todo eso, amados hermanos, nosotros, que fuimos la primera generación de la televisión, nos criamos con 3 papás: mamá, papá y la televisión. La televisión era el tercer papá. Y desde pequeños hemos tenido una aversión a la palabra autoridad. No nos gusta esa palabra. En nuestra carne no nos gusta esa palabra. El último vestigio de autoridad en los Estados Unidos es el respeto a la autoridad civil. Ese es el único que queda, gracias a Dios. Todavía Estados Unidos es una gran nación. Pero a los papás se les ve como tontos. Universalmente en los Estados Unidos. Por eso es uno de los peores lugares para criar a tus hijos. Yo conozco a una estadounidense que se vino aquí a El Salvador a vivir para criar a sus hijos. Y yo le pregunté por qué. Y ella me dijo: en este país puedo criar moral y espiritualmente mejor a mis hijos que en los Estados Unidos. Ella, gringa, se llama Pat.
así se llama. Está casada con un salvadoreño, pero en lugar de llevarse al salvadoreño para acá, ella se vino para acá y aquí crió a sus hijos. La rebeldía, amados hermanos, corre por nuestras venas. Ahora, Pablo dijo, no os adaptéis al mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Dios ha puesto varias cosas sobre nosotros, amados hermanos. Y si no estamos sometidas a esas cosas, no podemos tener autoridad espiritual. Dios ha puesto la autoridad de la palabra de Dios sobre nosotros, la autoridad del señorío de Yeshua, la autoridad de la guía del Espíritu Santo, autoridades civiles, autoridades en el trabajo, autoridades en el hogar, autoridades, en todo lugar hay autoridades. La congregación. También en la congregación. ¿Por qué los hijos son rebeldes a una madre? Esa madre no está sometida a la cabeza de su hogar, su esposo. ¿Por qué una mujer no se somete a su esposo? En muchas ocasiones porque este hombre no está sometido a su cabeza, a Yeshua. No hay autoridad espiritual a los rebeldes. Miren lo que pasó con el maligno. En el momento que él se rebeló, Ezequiel 28, esto es lo que hace el Eterno con los rebeldes. Ezequiel 28. ¿Estamos aprendiendo, amados hermanos? Amén. Baruch Hashem. Ezequiel 28. Fíjense cómo empieza. Empieza Ezequiel hablando de la autoridad que Lucifer había recibido. Recuerden que eso es autoridad. Autoridad es el derecho legal conferido a alguien para actuar. Si tú no tienes autoridad es porque alguien no te ha dado el derecho. No te ha dado autoridad. No tienes una autoridad superior que te respalda. Yeshua sí la tenía. El centurión sí lo tenía. Ezequiel 28:14. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Dice así: tú, querubín ungido. ¿Saben qué es la misma palabra para Mashiach aquí? Tú, querubín ungido, protector. Yo te constituí para esto. Fíjense qué curioso. El Eterno dice, yo te di la autoridad. ¿Para qué? En el santo monte de Dios estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidades y pecaste. ¿Ok? El maligno se rebela contra Dios. Miren lo que dice. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios y te destruyo, oh querubín protector, de medio de las piedras del fuego. Yo te arrojo por tierra y te pondré por espectáculo. Eso es, otra vez, sucedió con Saúl, sucede con el maligno. Dios no da autoridad a un rebelde. Dios no da autoridad a un rebelde. En la Rumania, en Rumania hubo por si se están preguntando, mucha gente cuando oye esto, la primera defensa que tienen es, hey, pero ¿y qué pasa si una autoridad me pide hacer algo erróneo? Bueno, la clave sigue siendo sumisión. ¿Cómo sumisión? ¿Me está diciendo que obedezca? No. Te estoy diciendo que con un espíritu sumiso desobedezcas. Eso fue lo que hicieron. Bueno, Josué nos habló de eso. Las parteras de Egipto. ¿Obedecieron o desobedecieron? Desobedecieron. ¿Qué hicieron los tres en Babilonia? Desobedecieron, pero no con un espíritu rebelde. En la Rumania comunista se levantó el malvado presidente Ceausescu, así se llamaba. Era un malvado presidente comunista.
En Rumania había un gran hombre de Dios llamado Joseph Son. Él no lo sabía en ese momento, pero estaba a pocos años de ser torturado por su fe. Él iba a ser torturado por su fe, literalmente. Pero en ese momento todavía él no lo sabía. Bueno, Ceausescu llegó al poder y empezó a confiscar las Biblias. Empezó una persecución, pero no fue todo de la noche a la mañana, iba paulatinamente. Y en la ciudad donde vivía Joseph Son, un día llegan 4 soldados comunistas y golpean a la puerta de su casa. Y le dicen: abran la puerta en nombre de la ley. Tenemos razones para creer que en este lugar hay literatura subversiva anticomunista. Así que abran la puerta. Joseph Son abre la puerta y le dice: ¿dónde está su biblioteca? Está en el estudio. Y adivinen lo que empiezan a hacer estos 4 soldados. Estos 4 soldados empiezan a agarrar todos los libros de él. Y si ustedes conocen a un predicador, no hay cosa más preciada en la casa para un predicador, para un pastor, para un hombre de Dios, que sus libros. No hay cosa más preciada que esos. Y empiezan a agarrarlos y a tirarlos a todos lados los empiezan a tirar. Y empiezan le iban pasando libro por libro y le decían: tome este libro, y se lo tiraban, lo despedazaban y decía: fírmelo. Y él a cada libro tenía que ponerle su nombre y firmarlo. Y le decía: no tenemos tiempo para leer todos estos libros, pero los vamos a ocupar como evidencia en su contra. Así que tome este libro y fírmelo. Y él lo iba firmando y firmando. Y en ese momento él estaba molesto. Y decía: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Cómo es posible que a un siervo de Dios le pase esto? Me están haciendo pedazos todos mis libros. Y él había predicado hace unos meses, él había predicado sobre el principio de la sumisión. Y también había predicado del gozo, pero no estaba para nada gozoso. De repente le tiran un libro: tome este libro. Cae en sus manos y el libro, amados hermanos, se llamaba así. El libro se llamaba Gozo Eterno e Inefable. ¿Lo estás sintiendo en este momento? Así se llamaba el libro. Gozo eterno e inefable. ¿Lo estás sintiendo en este momento? Cuando él ve eso, siente como una ráfaga del cielo que le empieza a hablar a su corazón. Ahí ven, los soldados empiezan a hacer pedazos todos los libros. Y él siente en ese momento: yo he predicado que hay que tener gozo siempre. Yo he predicado todo esto, Señor. Y he predicado que hay que someternos incluso a una autoridad impía. Yo he predicado que los apóstoles dijeron: de Nerón, honrad al rey. Y en ese momento, él decide ser sumiso y decide tener gozo. Y se levanta y le pide ayuda a Dios, ahí orando. Y se levanta, tirando todavía sus libros a los soldados. Y él se levanta y le dice a su esposa, Elizabeth, con una sonrisa en su rostro: Elizabeth, ¿no ves que tenemos huésped? ¿No ves que tenemos huéspedes? Son la autoridad. Hazles un poco de café. Elizabeth, hazles café a los que lo van a perseguir. Elizabeth, haz un poco de café para atender a nuestros huéspedes. Los hombres se quedan un poco raros y dicen: bueno, este es un hombre raro. Empiezan, agarran sus libros y de repente van encontrando cassettes también. La esposa de Joseph Son, empieza a hacerles café. Se lo sirve a esos que lo van a perseguir después. Les pone el café, le dice: ¿qué son esos cassettes? Son unas predicaciones que yo he hecho. Bueno,
pues nos las vamos a llevar también. Y se llevan los cassettes. Llegan donde el alcalde de esa ciudad y le dicen, bueno, entramos donde el predicador, estos son sus libros, estos son sus cassettes, no sabemos qué tienen. ¿Y qué pasó? El hombre está loco, nos dio café. Tú eres un pobre loco, pero nos dio café. Ok, déjenme esos cassettes, dijo. Yo voy a oír lo que dice ese hombre loco. El alcalde viene, agarra su grabadora, pone un cassette. A los 3 minutos de poner el cassette, cae fulminado el alcalde, un paro al corazón y se muere. Y todos los soldados que estaban ahí empiezan a decir, wow. Llega un hombre donde Josephson a la iglesia a los días y le cuenta lo que los soldados dijeron. Los soldados dijeron lo siguiente: tengan mucho cuidado de cómo le hablan al hombre de Dios. Mucho cuidado de cómo le hablas al hombre de Dios. ¿Cuál fue la clave de él? ¿Espíritu de rebeldía o espíritu de sumisión? Ten mucho cuidado de cómo le hablas a un hombre de Dios, dijeron los soldados. Y el temor de Dios se apoderó de esa gente. En los años venideros, Joseph y otros también creyentes, juntamente con él, iban a ser brutalmente torturados por el infame dictador Ceausescu. Ahora, les voy a decir algo. ¿Saben quién fue? ¿Por medio de quién ese dictador cayó? En Rumania. Por la sumisión de estos creyentes. Dios vio la sumisión de ellos. Gustosamente. ¿Cómo se llama el de torturado por Cristo? No recuerdo. ¿Cómo se llama? No recuerdo ahora. Es judío. Él es judío. Y su esposa también. Él fue torturado muchas veces. Y debido a la sumisión que ellos tenían, fue que el Eterno los respaldó. Y eso se da en todas las áreas de la vida, amados hermanos. En todas las áreas de la vida. Si yo tengo un supervisor y un agente viene y es altanero con él, y el supervisor cometió también errores, yo tengo 2 personas que van a ser disciplinadas: el supervisor y el agente. Ahora, si solo es el supervisor y el agente no tuvo ningún espíritu de insubordinación, le llaman en la empresa, solo hay un castigado, el supervisor. Pero Dios me ha dado una autoridad, bueno, la gente le echa la culpa a Dios. Dios me ha dado una autoridad que no es muy buena. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Sumisión. Espíritu de sumisión. ¿Y qué pasa cuando me pide hacer algo contra la Biblia? Bueno, con un espíritu de sumisión, tú le dices: yo respeto tu autoridad, Dios te ha puesto como autoridad, pero en esto creo que estás yendo en contra de la voluntad de Dios, y en esto no puedo seguirte. Eso es muy distinto a decir: vos no representás nada aquí. Ahí Dios, si es cierto que esta es una mala autoridad, tiene 2 a los que les va a caer palo: al rebelde y a la mala autoridad. En cambio, si hay una mala autoridad y la otra persona mantiene el espíritu de sumisión, solo hay un juzgado: la autoridad mala. Y no hay victoria ni podemos reinar en vida sin el principio de la sumisión. Antes de decir: resistid al diablo y huirá de vosotros, hay una orden que nos da el apóstol Santiago, Jacobo. Ustedes saben cuál es, y tiene que ver con esta palabra. Santiago 4:7. Bueno, lo voy a leer desde el 6.
Ahí veremos la relación entre la soberbia y la rebeldía. Todo rebelde es soberbio, ¿sí o no? Lógico, ¿verdad? El orgullo abre puerta a la soberbia y la soberbia a la rebeldía. Verso 4-6. Aquí está el verso donde yo les decía que Dios promete, esta es una promesa de Dios, promete dos cosas. Si tú hoy decides tener un espíritu humilde, Dios te promete gracia. Encontrarás gracia delante de la gente. Sobrenaturalmente habrá gente que te ayude sin que se lo pidas. Tus planes prosperarán. Tendrás el favor de Dios. ¿No es eso maravilloso? Ahora, si tú en estos momentos tienes un espíritu soberbio, Dios promete en el mismo versículo que Él va a estar saboteando todos tus planes. Dice, tenemos Jacobo 4.6, Santiago 4.6, pero Él da mayor gracia, subrayen la palabra mayor gracia. ¿Se recuerdan lo que Pablo dice? Mucho más reinarán en vida los que reciban, ¿qué cosa? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero da mayor gracia, por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo empieza el versículo? Sumisión. Ahí empieza el versículo. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Jacobo no puede decir resistid al diablo sin sumisión. No hay manera. Si somos rebeldes, amados hermanos, para Hasatán somos compadres. No representamos, somos camaradas rebeldes. Él se ríe de nosotros. Vos vas a tener autoridad sobre mí, un rebelde. Miren qué lindo. Un rebelde quiere tener autoridad sobre el príncipe de los rebeldes. ¿Cómo vas a tener autoridad? Sí, exacto. Ese verso que está comentando el hermano me acaba de venir a la mente. Está en Hechos, creo, capítulo 23, donde había gente que estos quisieron tener autoridad sin estar bajo autoridad. Si mal no recuerdo es en Éfeso, creo que es Hechos 19, verso 11. Este es un verso curioso, milagros no comunes, dice este verso. Fíjense que había una señal en los apóstoles. Yo he estado estudiando esto por la gracia del Eterno. Y los apóstoles tenían algo que no era común a los creyentes. Había muchos creyentes que tenían el don de hacer milagros. Habían otros que tenían el don de sanidades. Pero los apóstoles tenían algo que Hechos señala una y otra vez, y era la capacidad de hacer señales y prodigios. Eso solamente se menciona en relación con los apóstoles, Felipe y Esteban. Nadie más hacía señales y prodigios. Es distinto al don de sanidad normal. Miren, por ejemplo, Hechos 19:11. Y Dios hacía milagros como no comunes por las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades se alejaban de ellos y los espíritus malignos salían. Fíjense qué curioso. Entonces algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malignos. Oigan, ellos van a tratar de expulsar a un demonio en el nombre de Yeshua, pero ellos no creen en Yeshua. Es decir, ellos quieren tener autoridad sin estar bajo autoridad. Una locura. Bueno, igual de locos estaríamos nosotros si queremos tener victoria sobre el pecado, victoria sobre el maligno, victoria sobre las circunstancias de la vida, ser más que vencedores con un espíritu rebelde. Dios no da autoridad a los rebeldes. No podemos estar arriba de las cosas que Dios ha puesto bajo de nosotros si primero no estamos bajo las cosas que Dios ha puesto arriba de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice.
Entonces algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malignos, oigan, diciendo, os conjuro por Yeshua, el que Pablo predica. Miren lo que les dijo el demonio. Y esto hacían 7 hijos de un tal Esciba, sumo sacerdote judío. Fíjense qué curioso. Estos hombres, en teoría, según la carne, tenían un buen pedigrí, ¿verdad? Eran hijos de un ¿qué? Un sumo sacerdote. Y no eran saduceos, eran fariseos, porque los saduceos no creen en demonios. Si hubieran sido saduceos, no hubieran para nada expulsado un demonio, eran fariseos. Usaban tzitzit, guardaban la halajá, hacían todo esto. Pero había algo que no tenían: autoridad. La gente se asombraba de las palabras de Yeshua porque hablaba como aquel que tenía, ¿qué cosa? Autoridad, y no como los escribas. Y dice, y esto hacían 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. Pero el espíritu maligno le respondió diciendo, oigan lo que dijo, a Yeshua conozco y también sé bien quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y abalanzándose sobre ellos el hombre en quien estaba el espíritu maligno, dominó a 2 y se hizo fuerte contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjense qué curioso. Bueno, esto es lo que pasa cuando, amados hermanos, queremos tener autoridad espiritual sin estar bajo autoridad, sin ser sumisos a la autoridad espiritual. El maligno dice, ¿cómo? ¿Bajo la autoridad de quién? Si vos sos rebelde igual que yo. Amados, la Biblia enseña terribles cosas sobre el espíritu de rebeldía. Y ustedes están mirando a alguien que por naturaleza es rebelde. Y debemos de decidir dejar de tener un espíritu rebelde. Amén. Nunca. Yo estuve buscando en la palabra rebelde en las Escrituras. Nunca, jamás hay una sola vez en la Biblia que la palabra, por lo menos para un discípulo de Yeshua, que la palabra rebeldía se justifique. Es decir, que Hashem te dice, en esto está bien ser rebelde. Algunos dirán, ¿acaso Martín Lutero no fue rebelde y le fue bien? Yo me hice esa pregunta. He llegado a la siguiente conclusión. Lutero tenía muchos errores. De hecho, un día hice una predica que se llamaba Martín Lutero, lo bueno, lo malo y lo feo. Pero les voy a decir algo que siento, estoy persuadido de eso. En la dieta de Worms, o sea, en el lugar donde Dios le dio la victoria espiritual a Martín Lutero no fue con un espíritu rebelde, fue con un espíritu sumiso. Los que han leído la historia saben lo que dijo Lutero ahí. Él se paró delante de todo el concilio, delante de la dieta de Worms. Y lo que llegó a decirles no fue, no fue así. Esto fue las palabras que salieron de Martín Lutero. Con gusto me retractaría de lo que he dicho, de que la salvación es por gracia, a través de la fe. Si pudiera ser convencido y refutado por el testimonio de las Escrituras. Pero debido a que ninguno me ha refutado con las Escrituras, no puedo ir en contra de la razón y la conciencia. Y digo aquellas palabras inmortales, que Dios me ayude. ¿Tú ves ahí a un rebelde o a un sumiso? Yo no veo a un rebelde. Luego Lutero cometió varios errores, entre los cuales darle cabida a un espíritu antisemita. Pero en la dieta de Worms, en el lugar donde la victoria se peleó, él no fue rebelde. Él fue sumiso. De lo contrario, porque dijo, que Dios me ayude. Ahora él no obedeció. Él no se retractó. Bendito sea Dios que no se retractó, porque no tenía que hacerlo. Él desobedeció, pero con un espíritu sumiso. Vamos a ponernos de pie.
Padre, perdónanos por haber tenido espíritus rebeldes, por tener espíritu de rebeldía, por abrir puertas espirituales de rebeldía a las tinieblas. No queremos terminar como Saúl, desechados por ti. Padre, te pedimos perdón, nos quebrantamos, nos humillamos delante de ti, porque al espíritu quebrantado tú no lo desprecias. Tú no desprecias al espíritu quebrantado, al que te pide perdón, incluso para los rebeldes. Tú has dicho que hay esperanza si se arrepienten, porque vendrá de Sion el Redentor que apartará la rebelión de Jacob. Te pedimos, Padre, que nos perdones al tener un espíritu de rebeldía. Revístenos de humildad. No queremos ser resistidos por ti. Hemos pensado que el orgullo nos da fuerza, cuando en realidad lo que hacemos es debilitar más y más nuestras almas. Te pedimos que la fuerza que se halla en ti, en la sumisión a ti, a tu palabra, al señorío de Yeshua, a la guía del Espíritu y a toda autoridad que tú has establecido, no queremos ser rebeldes. Morimos a la rebeldía. No queremos ser rebeldes nunca más. Danos un espíritu de mansedumbre. Restaura un espíritu manso, humilde en todos nosotros. Te pedimos, Señor, que estemos atentos a tu palabra, que en los próximos días de Shabbat, donde estaremos aprendiendo los principios de la sumisión en cada área a tu palabra, al Señor Yeshua, a la guía del Espíritu, a las autoridades en el hogar, a las autoridades en el gobierno, a las autoridades en el trabajo. Te pedimos que nos des espíritu de revelación y que todos nosotros podamos llegar a tener el privilegio de experimentar lo que es la vida en abundancia que el Mesías habló, que no estamos teniendo, que no estamos reinando en vida, pero tú has prometido que aquellos que voluntariamente abandonen el espíritu de rebeldía y que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia, tú has prometido que reinarán no en la eternidad, sino en vida. Te pedimos y te pido, Padre, eso para esta comunidad. Te pido que en este momento hay un espíritu nuevo en cada uno de mis hermanos, que todo espíritu de rebeldía sea echado fuera en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua da poder a aquellos que han contristado al Espíritu, como dice Isaías, se rebelaron y contristaron al Espíritu Santo de Dios, que en este momento puedan dejar de contristar al Espíritu y ser sensibles a Él. Gracias, Señor, por la gran revelación de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos. Gracias te damos porque hemos aprendido el principio del centurión. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad, por lo cual tengo autoridad. Y puedo decir aquel ve y va, y aquel ven y viene. Te damos muchas gracias por las perlas de tu palabra. Somos indignos de esto, pero a lo vil y menospreciado has escogido para estar en esta congregación y para tener acceso a los misterios que el Mesías reveló a la congregación por medio del Espíritu. Gracias te damos. Haz una obra poderosa en nuestros hermanos. Confío, Padre, que tú estás trabajando en este momento en los corazones de mis hermanos. Gracias por esa obra que haces en sus vidas. Gracias, Padre. Te alabamos. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Baruch Hashem, amados hermanos.